Pedro y Pablo eran hermanos, niños, como de 14 años aproximado, provenían de una familia muy pobre. Ambos eran conocidos por todas las personas de la comunidad, ya que eran graciosos, amigables y muy traviesos, andaban de un lado para el otro. Esta comunidad se llama Teloloapan, ubicado en un amplio valle, por lo que el lugar tiene unas vistas hermosas de montañas de su alrededor. En las festividades religiosas católicas era común ver a señores embriagarse con mezcal por las calles. Pedro y Pablo se acercaban a estos borrachos para recoger y robarse monedas u objetos de posible valor cuando caían al suelo. Los briagos les perseguían para atraparlos, pero no podía, eran ágiles. Así que, cuando miraban a los niños merodeando, los borrachos cuidaban de no ser robados. Un día, uno de estos borrachos quiso asustar a los niños. Comenzó a contar un relato, la leyenda de la cueva del Tlacatecolotl. Dijo que en alguna parte de la montaña se encontraba una pequeña entrada a una cueva, que es de difícil acceso. Pero que si uno hace el esfuerzo de entrar, va a salir a un lugar más espacioso, donde existen más entradas, y de estas entradas solo una lleva a una cámara donde hay un tesoro. Lo malo de ello es que si por error uno se equivoca y entra a otra entrada que no es, la persona se pierde para siempre en los laberintos de la cueva. El borracho vio que tenía la atención de los niños. Y siguió contando la leyenda. Otro amigo del borracho le pregunta, ¿cómo saber cuál entrada es la correcta? El borracho le dice que eso es muy simple, que solo tiene que saber dónde nace el sol y contar las entradas, y en la tercera es la correcta. El problema es que adentro se pierde la orientación. Aún las linternas de baterías, equipos electrónicos, brújulas, fallan. Entonces, es complicado saber dónde sale el sol al amanecer. De repente el borracho que narra aquello da una risa fuerte como enloquecido y se dirige de nuevo al grupo y les dice que si alguien es capaz de encontrar la entrada correcta, camina hasta el fondo y comenzará a ver una luz como si fuese de día, y brillará el oro, diamantes, piedras preciosas, barras de oro, cadenas de oro, monedas de oro, etc. El tiempo límite son 3 minutos, para sacar lo que se pueda y correr rápidamente a la entrada, porque la entrada se va a cerrar. Comentó el borracho muy serio que muchos ahí es donde se quedan atrapados, ya que su ambición es tanta que ya no saben cómo más tomar tanto oro para poder sacarlo de la cueva. Y se les acaba el tiempo y se quedan para siempre encerrados, hasta que el dueño de la cueva, el Tlacatecolotl, se cobre lo que se quiso sacar. Se dice que otro ebrio del grupo le quiso hacer una broma a los niños, atrapándolos del cuello. Por lo metidos que estaban en el relato, los niños se retuercen y se van. Pasaron algunos años, aquellos niños ya eran unos jóvenes, y por supuesto que habían ido en varias ocasiones a buscar la cueva por toda la montaña. Pero no encontraron nada. La gente les dijo en varias ocasiones que lo que escucharon era solo una leyenda, que por si fuese poco, no sabían si aquella montaña de la historia fuese la misma que ellos tenían cerca, pero para los hermanos Pedro y Pablo, era real. Estaban aferrados en la idea de conseguir ese oro para ellos y su familia. Pasó algo de tiempo, la gente pensó que los hermanos ya habían comprendido. Los hermanos tuvieron que presenciar la muerte de su abuela, ellos se sintieron inútiles por no poder hacer nada, pensaron que si tuvieran algo de dinero, tal vez ayudarían para comprar medicamentos. Así que una noche tomaron sus cosas que ya tenían preparado, caminaron rumbo a la cima de la montaña. En el camino vieron algo extraño, de una grieta salía un fuego amarillento que no consumía las ramas de los árboles y que pasaba a ser humo con el mismo color. Los dos hermanos, de inmediato, corrieron a ello. Había troncos y piedras que cubrían una posible entrada. Los dos sacaron aquello y sí, por fin, encontraron lo que buscaban. No esperaron más, con las lámparas en la boca y empujando sus mochilas con las bolsas, gateaban con dificultad por aquel estrecho lugar. De un momento, uno de los dos hermanos sintió que su mano al frente ya no tocaba nada. Alumbró, era verdad que había un lugar más espacioso, pero no era tal como el borracho les contó. Había un pequeño límite de piedra, un cimiento de piedra bien puesto, dieron un ligero brinco. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de arenisca, que al tacto era frío pero no húmedo, sino que era muy suave al caer entre los dedos. Encendieron velas para marcar la entrada. Caminaron por aquel espacioso lugar. Y muy a lo lejos, vieron como algo brillar, avanzaron a ello. Poco a poco había una luz que alumbraba aún algo, y estos eran como rayos de sol, pero no se veían de dónde provenía.
De pronto, como si todo se aclarase, frente a ellos, montañas y montañas de tesoros. De inmediato llenaron sus bolsas. Y metían cuanto podían en las bolsas y en toda su ropa. Pedro subió a un lugar alto y comenzó a ver más allá. Sus ojos veían más y más riquezas. Pablo agacha la mirada para no ver más de aquello y le da una buena bofetada, le hace recordar que puede pasar. De repente, se escuchó un sonido como de un animal molesto, muy a lo lejos, y las paredes de la cueva se veían que se acercaban para cerrarse. Corrieron con mucha fuerza, apartándose de ese lugar iluminado con rumbo a la salida, ya con el botín, pero por la poca luz de su lámpara, no veían muy bien. Pablo tropieza y se le cae una bolsa, no hace caso y continúa, sube de inmediato al cimiento de piedra, se prepara para salir con la cabeza en dirección al estrecho hoyo de salida. Ilumina para ver a su hermano Pedro, y ve que se le atoró su bolsa con algo, pierde tiempo en desatorar aquello. Pablo desde lo lejos le dice que lo deje y que corra. Al ver que no hace caso, aún con miedo de ver que las paredes se están cerrando, va a ayudar a su hermano, no tarda en poner un pie en el cimiento de piedra. Cuando vio que su hermano fue tomado de su panza por unas manos largas grandes, de piel oscura, y lo arrastra hacia adentro. Fuera como si todo ya se derrumbase, continuó su camino sin su hermano. Con llanto muerde su bolsa y se arrastra para salir, se le siguen cayendo los objetos de oro mientras lo hace, no le da importancia, más ya solo quiere salir. La entrada se va derrumbando, tuvo la sensación que algo detrás de él iba escarbando con violencia. Vio el sol brillar, con la cabeza avienta la bolsa de oro, hace un esfuerzo para arrojarse fuera de la cueva, se desmaya. Despertó hasta dentro de 2 días, lo llevaron a casa de un familiar. Tan pronto que volvía a retomar su vida, le empezaron a reclamar porque fueron a hacer lo mismo de siempre, y de donde dejó a su hermano Pedro, quien ya llevaba perdido más de una semana. La gente de la comunidad estaba cansada de buscarlo y ya no querían continuar. Porque fue una semana completa y algunos perdieron días de trabajo por andar buscando a Pedro. Le dijeron que solo lo encontraron a él junto a un río. Como si estuviese borracho. Pablo, sin pensarlo, dijo que porque no se usaba su tesoro, la enorme cantidad de monedas y objetos de oro, para buscar a su hermano, pensando que ya habían guardado su tesoro. Sus familiares solo le ven, como sin saber qué responder, y le dicen, toda la gente del pueblo. Te encontró así como siempre, con la misma ropa de siempre, no llevabas ninguna moneda de oro o algo de valor encima. Por mucho tiempo, Pablo se quedó con la duda que si fue real el suceso y que pasó realmente con su hermano Pedro. Dudó más cuando un día revisó su pantalón, con el cual fue aquella búsqueda, y en un bolsillo oculto encontró 4 monedas de oro. No dijo nada, tuvo una vida semi-normal, se casó y se convirtió en una persona muy callada. Al cumplir 50 años, como todos los años iba a donde cree que encontró con su hermano la cueva, hizo una tumba conmemorativa. Cuenta el relato que el día que su hermano cumplía años, vio salir la mano de su hermano Pedro, de esa misma grieta donde un día, él vio salir fuego amarillo. Dicen que Pablo al principio tuvo miedo, pero al ver la mano que hacía un esfuerzo para quitar la tierra, lo ayudó para salir. Las ropas de Pedro estaban sucias, llenas de tierra, rasgadas, dijo que sentía que moría asfixiado. Dice que rascaba la tierra y la pasaba por su pecho para salir. Pero no se dio por vencido, ya que a diario veía esa luz de sol que entraba por aquella grieta. Al verse de frente los 2 hermanos, fue una sorpresa. Pedro vio a Pablo muy viejo, y Pablo vio que su hermano no envejeció nada. Pedro insistía que para él solo fue un estimado de 30 días. Transcurre el tiempo y continuaron sus vidas como si no hubiese sucedido nada. Pablo se quitó la culpa de abandonar a su hermano. Pedro intentó hacer su vida, se casó. Pero jamás quiso contar a detalle lo que vio o cómo escapó, solo se refería a algo alto y horrible, que lo olía y le dejaba todos los días un animal muerto para que comiera. La gente más anciana que conoció a Pedro decía que ese Pedro que regresó no era el mismo. Algunos explicaban que se comportaba diferente y que era más callado porque se estaba acostumbrando. Fin del relato. La leyenda de la cueva del Tlacatecolotl.